Muy buenas tardes, amigos y amigas de HCH. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, la tasa de política monetaria es un instrumento que maneja el Banco Central de Honduras para poder contener o mejorar la posición de liquidez del sector financiero. ¿Qué es eso? Simplemente es la tasa de interés a la cual el Banco Central le presta a los bancos privados. Hay que recordar que los bancos privados tienen necesidades de dinero. ¿Por qué? Porque acuérdense que los bancos no prestan su dinero propio, sino que prestan del dinero de los depositantes. Entonces, si un banco, por ejemplo, recibe, para ponerlo sencillo, recibe 1,000 lempiras, y digamos yo voy y deposito 1,000 lempiras a un banco X, y este banco viene y le presta a doña Ariela esos 1,000 lempiras, el banco se queda sin dinero, ¿no? Porque el depósito que yo le hice se lo prestó a doña Ariela. Entonces, si vengo yo y quiero sacar dinerito del cajero automático y le pido al banco que de mi cuenta me dé, de los 1,000 lempiras, me dé 500, el banco no los va a tener porque ya se los prestó a Ariela. Entonces necesita quitarle prestado rapidito al Banco Central de Honduras para que el banco pueda cumplir con el compromiso que tiene conmigo de darme el dinero cuando yo se lo pida, ¿no? Entonces, por eso es que los bancos necesitan quitarle prestado a cada rato, y estas operaciones son muchísimas a lo largo de todos los días. Pero los bancos siempre están pidiendo prestado al Banco Central de Honduras dinero para poder ellos cumplir con sus compromisos. Entonces, cuando el Banco Central aumenta la tasa de política monetaria, significa que los bancos van a tener que devolverle el dinero con una tasa mayor de interés cuando tengan que pagarle al Banco Central. Y esto evidentemente tienen que trasladarlo a los prestatarios, ¿verdad? A la gente a la que ellos le prestan esta tasa de interés más alta, tienen que trasladársela a estas personas, a estos prestatarios. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener esto en la gente? Bueno, que si ahorita, por ejemplo, porque usted tenga una tarjeta de crédito con X banco, ¿verdad?, el banco le está cobrando 40% de interés al año, probablemente de ahora en adelante va a tener que pagarle 50% de interés, ¿verdad? Si usted tiene un préstamo para una vivienda y el préstamo se lo dieron al 12%, probablemente de ahora en adelante le va a decir el banco, ahora le voy a cobrar el 15%, ya no el 12%. Esto, por supuesto, va a encarecer lo que usted tiene que pagar de los préstamos que tiene vigentes, y también le va a disuadir de sacar más préstamos, porque si usted necesita, por ejemplo, comprar mercadería para su negocio, y para esto requiere de la tarjeta de crédito o requiere de un préstamo rápido que le dé el banco, esto se va a encarecer mucho y usted lo va a pensar bien para volver a sacar otro crédito. Ese es el impacto en primera instancia que va a tener en la medida que tomó el Banco Central de Honduras, ¿verdad? Y como el aumento es tan fuerte, porque estábamos, recuerde usted, en 3% de tasa de política monetaria hace 3 meses, ahorita prácticamente se duplicó, casi 6%, esto evidentemente va a impactar fuertemente a la inversión. Y las consabidas consecuencias es que pues la gente, los empresarios no van a invertir o van a invertir menos, y esto va a tener un impacto sobre el empleo también, porque recuerde que quienes crean puestos de trabajo son los empresarios cuando invierten. Y si consideran que está muy caro y que no vale la pena invertir porque no va a sacar ganancias el empresario, entonces simplemente no va a contratar gente, ¿verdad? No va a contratar más personas, y pues por supuesto no va a haber más empleos, ¿no?, en el país, lo cual al final también afecta a la población trabajadora, a la población más pobre, ¿no? Licenciado Julio, sé que mis compañeros tienen muchas preguntas, pero yo tengo una en particular y me pongo de ejemplo. En el caso mío, que tengo un préstamo de vivienda y está una cuota de un 10-11%, significa que mensualmente me incrementará la cuota que yo debo de pagarle al banco. Claro que sí, es que hay que por eso es importante leer siempre las letras pequeñas cuando uno saca un préstamo o cuando uno saca una tarjeta de crédito, ¿verdad? Porque en esas letras chiquititas generalmente lo que dice es que si la tasa de interés sube, si la tasa de interés del Banco Central sube, la tasa de interés que el banco le está cobrando a usted también va a subir. Así es que
es importante que los oyentes sepan esto, que los que tienen préstamos, pues se va a encarecer un poco más la cuota que están pagando por este préstamo, ¿no? ¿Hace cuánto, buenas tardes, hace cuánto no había incremento en la tasa de política monetaria en el país? Esa es muy buena pregunta. A ver, la tasa de política monetaria bajó mucho con la pandemia porque era importante generar más liquidez, generar incentivos para que los productores mejoraran su actividad económica, lo que vendían, y entonces como un incentivo el gobierno durante la pandemia hizo que la tasa de política monetaria cayera muchísimo, ¿no? Cayó al 2% la tasa de política monetaria. Luego la volvieron a subir un punto más, al 3%, y desde que inició la actual administración del Banco Central, el actual directorio, no había subido del 3% en los 2 años y medio, 2 años 8 meses que lleva esta administración, no había subido hasta el mes de septiembre de este año, que subió otro punto más, quedó en 4%, y ahora que está subiendo a 5.75, es decir, subió 1.75 más. La última vez, Ariela, que el Banco Central había hecho un repunte alto a la tasa de política monetaria antes de septiembre de este año fue en el 2012, en que subió un punto también la tasa de política monetaria en aquel momento y se consideraba que era muy elevado. Es que es importante entender que estas medidas hay que tomarlas de manera gradual, ¿verdad? El Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, acaba de bajar su tasa de política monetaria, pero no la bajó de un solo, no la bajó en 2 puntos ni en 1.75, pero la bajó apenas en 0.25, porque hay que ir poco a poco, hay que ir despacito, porque si no, el impacto que esto puede tener en la economía de un país puede ser muy grosero, ¿verdad? ¿A quiénes le puede impactar más? ¿A las MIPYME les puede impactar? Ya ha especificado usted que aquellos que tengamos tarjetas de crédito, aquellos que estemos pagando un préstamo por vivienda, aquellos que estén pagando préstamo por auto. Esto a quien más impacta, entre más pequeña sea la unidad productiva, más fuerte va a ser o más duro va a ser para estas personas o para estas empresas, ¿verdad? Así es que evidentemente medidas tan draconianas como esta, las primeras víctimas que tienen son los más pobres, Ariela. Y en definitiva a todo el pueblo, porque recordemos que el empresario va a tener este aumento y se lo va a pasar, así como los bancos, nos lo va a pasar a nosotros, a los que contamos con préstamos, con tarjetas de crédito. Obviamente va a afectar al pueblo entero, porque yo creo que todo el mundo para obtener una casa tenemos un préstamo. Así es, los costos de producción o los costos de transacción siempre se transmiten, ¿verdad? Y van a dar al final a los usuarios finales o a los consumidores finales, ¿verdad? Así es que este incremento a quien va a afectar es a las personas, a quien más va a afectar es a las personas que tienen préstamo o que están pensando en sacar un préstamo en este momento, y por supuesto a los pequeños productores, que son los que pagan mayor tasa de interés, porque esto es bien importante decirlo, ¿verdad? Los bancos, la tasa de interés promedio en este momento está al 15%, pero hay que entender que, por ejemplo, en las tarjetas de crédito y el crédito que se da a los mercados, a los vendedores, es mucho más elevado que... Porque un país o un gobierno de un país toma la determinación de subir la tasa de política monetaria, ¿qué lo tiene que obligar o forzar? ¿O qué lo lleva a tomar esta determinación que va a afectar de manera directa al pueblo hondureño, que va a ser más difícil la adquisición de una vivienda, de un auto, que va posiblemente a lograr, perjudicar a las MIPYMES? Esta es una muy buena pregunta. ¿Por qué el Banco Central tiene que elevar la tasa de política monetaria? Mira, la eleva la tasa de política monetaria por una razón muy simple. A veces tener esta tasa muy baja da incentivos o genera una gran cantidad de dinero en la economía, ¿verdad? Porque la gente demanda créditos y la tasa de interés está bajita, demanda mucho crédito, y entonces eso hace que haya mucho dinero circulando. Si hay mucho dinero circulando, entonces, y ese dinero sobrepasa la producción, entonces tienden a ponerse más caros los bienes.
y esto es lo que se llama, es el fenómeno que se llama inflación, ¿verdad? Si hay mucho dinero en la economía, más dinero del que somos, y este dinero, esta cantidad de dinero sobrepasa mi capacidad de producir, y la economía no produce tantos bienes, entonces este dinero ya me sirve de menos porque no puedo comprar. Si no hay bienes que comprar, no puedo comprar, y eso hace que estos bienes suban de precio. Eso se llama inflación. Entonces se genera una presión inflacionaria cuando hay mucho dinero en la economía. Entonces el banco lo que hace es quitar esta presión, eliminando los incentivos para que la gente demande dinero. Y esto se hace a través de esta tasa de interés, ¿verdad? Entonces, por eso es que habiendo menos dinero, la gente demanda menos, y entonces los precios tienden a mantenerse estables, ¿verdad? Sí, entonces, el Banco Central, en este caso, está arguyendo que está subiendo la tasa de política para eliminar estas presiones inflacionarias que hay, pero la verdad, Ariela y amigos de HCH, es que la inflación está más o menos controlada. La razón fundamental por la cual en este caso específico se aumentó la tasa de esta forma tan abrupta es porque el Fondo Monetario lo había exigido y no se había cumplido. Pudo haberse hecho de manera gradual, pero se evitó, se intentó no cumplir con este compromiso que se había firmado el año pasado, y el fondo entonces no había aprobado el financiamiento que había prometido de cumplirse con estos requisitos, ¿no? Entonces ahora, para poder acceder a estos recursos que van a servir para cerrar el presupuesto de este año, presupuesto del gobierno, entonces se ha tomado esta decisión que a mi juicio es un poco tardía y va a afectar a la gente más pobre, ¿no? Sí, licenciado Julio Raudales, también una pregunta que me hacen por acá que me parece oportuno, porque el término y la palabra es diferente, pero estamos hablando que nos van a aumentar en algunos temas las cuotas más no el interés. Las cuotas más no el interés, que si hablamos de tasa de política monetaria, pareciera que no nos afecta, Ariela, pero en la explicación que nos da el licenciado y catedrático Julio Raudales, nos impacta entonces directamente en un 1.75%, que es el aumento real que ha hecho el gobierno autorizado a la tasa de política monetaria, porque pasa de un 4 a un 5.75%, que nos reflejará en lo que tenemos préstamos bancarios en un 1.75% en la tasa. A ver, esto es bien importante aclararlo. No necesariamente va a ser en la misma medida, porque en septiembre el gobierno aumentó en 1 punto la tasa de política monetaria, y las tasas de interés en los bancos aumentaron entre septiembre y hoy en casi 3 puntos, imagínense. Estaban en 12% en septiembre las tasas de interés promedio, y el Banco Central aumentó 1 punto la tasa de política monetaria, y en este momento ya subieron casi a 15% las tasas de interés en los bancos, es decir, casi 3 puntos subieron. Así es que nada nos puede decir que solo va a subir en 1.75 la tasa de interés. Es probable que suba más. Licenciado Raudales, pero tal como usted lo decía, el banco no es fundación, y al tener su dinero parado, entonces no le conviene, necesita aumentar la tasa de interés para poder percibir la diferencia de los que ya no van a poder optar a esos préstamos. A veces es bien, ¿cómo diría?, irónico decir, bueno, para que no tengan acceso, pero es que hoy nadie tiene acceso a una casa. No es el banco en sí, porque la banca privada solo nos traslada al derechohabiente, al usuario, lo que le ha trasladado a él el Banco Central de Honduras. Alex, y una pregunta, y a veces nosotros nos preguntamos, valga la redundancia, cuando el gobierno del licenciado Maduro se cumplió todo lo que pedía el Fondo Monetario Internacional, teniendo nosotros consecuencias terribles en esta área de los pobres, tal como se dice, porque es duro, auméntele a la luz, aumente esto, para poder optar a estos préstamos del Fondo Monetario Internacional. Pero a veces miramos pobres las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, porque al final están para defender los intereses de un pueblo. Y con esto nos vemos fuertemente afectados. Totalmente de acuerdo con usted, ¿verdad? A mí me parece que el problema acá es que no hay una visión de largo plazo de políticas, ¿verdad? Y
siempre estamos a última hora obedeciendo mandatos de organismos internacionales que al final no conocen bien la realidad hondureña y además son medidas que se toman prácticamente de urgencia, que lo único que hacen es afectar a la población más pobre, ¿verdad? Porque si usted no hace bien la tarea, si usted no trabaja adecuadamente, no planifica bien y a última hora quiere evitar que se dé este tipo de shocks, lo que va a hacer es, digamos, bruscamente intentar detener el problema sin que se solucione de manera que usted pueda gozar de mejores perspectivas económicas en el largo plazo, ¿verdad? Esto es como que usted vaya donde el doctor y el doctor le diga, usted está enfermo, comience a tomar este medicamento y usted no se lo tome, y al año siguiente va todavía más enfermo y a última hora entonces el doctor le dice, lo tengo que operar, le tengo que amputar X cosa, le tengo que amputar el brazo, le tengo que amputar la pierna, ¿verdad? Y ya va a ser demasiado tarde para usted. Ya esos no son remedios que lo van a dejar a usted en buenas condiciones. Entonces hay que planificar adecuadamente, hay que tomar medidas que permitan que la economía hondureña se sanee antes de tener que llegar a este tipo de extremos que al final, como le digo, lo único que hacen es afectar de forma terrible, sobre todo a la población más pobre, ¿no? Muy bien, tengo dos consultas más. Vamos a ver. Este no es momento, me llama la atención cuando usted dice, afecta a los más pobres, pero los más pobres no compran vivienda, porque los más pobres no tienen acceso a vivienda. Esto afecta a la clase media prácticamente del país, porque la clase media es la que se sacrifica, se esfuerza y compra una casa, saca un préstamo en el banco y ni modo, acepta los intereses que te digan que te van a cobrar y la tasa que te digan que te van a cobrar porque tenés el sueño de hacerte una casa. Y es la que se sacrifica y es la que busca cómo hacerlo. Número uno. Número dos, este no es momento entonces para comprar, no es momento para invertir. ¿Y qué pasa si no invierte y decide tener mejor el dinero en el banco? Si tenía planes de comprar una vivienda y en lugar de comprarla, mejor dice, no, como aumentó la tasa, mejor me espero y guardo el dinero. Voy a contestar una por una sus preguntas. La primera, afecta a los más pobres porque al no haber inversión, repito, se van disminuyendo las posibilidades de que haya más puestos de trabajo. Acuérdese usted que las empresas, ya sean pequeñas o grandes, necesitan liquidez para poder mejorar su producción, para poder abrir una planta más, para poder invertir más. Cualquier empresa, ya sea una sastrería, ya sea una venta de comida, si quiere mejorar su producción, va a requerir contratar más gente y va a requerir también invertir en productos nuevos, y esto ya no va a poder suceder. Entonces yo digo que la gente más pobre se va a ver afectada porque las posibilidades de que haya más empleo en el país se ven amainadas. Por supuesto que también van a ser afectadas la clase media y los pequeños y medianos empresarios. En diferentes aspectos, entonces. Es correcto, que como usted bien dice, ellos no son pobres, pero, o sea, los empresarios no son pobres. Los empresarios pequeños y medianos no son pobres, pero el problema es que tampoco van a poder darle trabajo a otra gente a la que podrían darle, o si no tienen acceso al crédito, no van a poder invertir más y van a tener que despedir gente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es donde la población más pobre se ve afectada. Por supuesto que también la gente que requiere comprar una casa, que no es pobre, porque obviamente usted tiene que tener un buen trabajo para que un banco le dé crédito, también se va a ver afectado. Es decir, nos vamos a ver afectados todas las personas que requerimos del crédito para poder sobrevivir, ¿verdad? En cuanto al tema del incremento en las tasas de interés, es evidente que este no es el mejor momento para invertir. Este es el mejor momento, y eso es bueno decirlo también, para ahorrar. Si usted tiene dinero y quiere hacer algo, mejor ahorre, ¿verdad? Porque los bancos privados también le van a pagar mejor. Si usted tiene una inversión en este momento,
Por ejemplo, si usted tiene un fondo o un depósito a mediano plazo en el banco, y el banco ya le está pagando 11% de interés o 8% de interés o 9% de interés, no sé cuánto están pagando por los depósitos a plazo los bancos, en este momento usted llame a su banco y dígale, tiene que mejorarme mi tasa de interés, ¿verdad? Ya no me pague 9, págueme 11 o págueme 12 o págueme 13, ¿verdad? ¿Cuánto me va a mejorar mi tasa o me la llevo para otro banco, mi inversión? Sí. Porque esta subida de tasas de interés no solamente afecta a la tasa activa, es decir, a la tasa a la que prestan los bancos, sino que también va a subir la tasa pasiva, es decir, si usted tiene, repito, el que ahorra, ya sea un fondo de pensiones o tiene un depósito a plazo, entonces llame a su banco y dígale, mejóreme la tasa de interés porque el Banco Central acaba de subir las tasas de interés también. Entonces lo mejor que usted puede hacer, si tiene dinero, ahorre. Lo que pasa, ahorre, que en este momento las ganancias por el ahorro están mejorando. Independientemente de la cantidad que tenga ahorrada. Claro, y lo que sí, trate de ahorrar en condiciones de largo plazo. No mantenga una cuenta de ahorro. Y lo que pasa es que el grupo... Y Alex, permítame, y en este momento también el licenciado Raudales, ¿es mejor el ahorro en dólares o en lempiras? Si yo fuera usted y tuviera mi cuenta de ahorro en lempiras, trataría de pasar por lo menos una parte a dólares, porque la tasa de interés en lempiras es más alta, le paga más, pero acuérdese que tiene que salvaguardarse también del posible deslizamiento de la moneda, ¿verdad? Acuérdese que en los últimos días se ha estado deslizando rápidamente la moneda. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, 25,000 lempiras y le están pagando el 10%, quiere decir que el otro año usted va a tener 2.500 lempiras más. Pero si el dólar ya se deslizó y, digamos, ya vale más, ya vale 26 lempiras, usted va a haber perdido. Entonces ahí un lempira por cada uno de los 2.500 que ganó, ¿verdad? Entonces es preferible diversificar y mejor pasar una parte a dólares para protegerlos de ese posible deslizamiento, que no estoy diciendo que se va a dar, pero que es posible que sí se deslice un poco más la moneda de aquí en adelante, ¿no? Bueno, y otra debajo del colchón. Solo decir, Ariela, que es reducido. Debajo del colchón no lo haga, no haga eso, no mete el dinero debajo del colchón, porque si usted mete su dinero debajo del colchón, su dinero, el otro año que lo saque, va a valer mucho menos, ¿no? Sí, solo dos cositas. Uno que es que hablamos, usted habla del ahorro, pero es muy reducido el número de personas que tienen ahorros en comparación a los que tienen un préstamo, que es mucho mayor. Fíjese, solo para terminar y citarle este ejemplo, el licenciado Julio Raudales, que ha sido amplia la explicación y muy explícita y muy buena realmente. Acabamos de llamar, una de nuestras compañeras que está aquí cerca, acaba de llamar al banco porque tiene un préstamo de vivienda. El mes anterior ella pagó 10.950 lempiras de cuota y es lo que ha venido pagando durante los 3 años que tiene de gozar de este préstamo de vivienda. 10.950 lempiras es lo que ella pagó estos 3 años, pero ahorita llamó al banco y le notificaron que a partir de este mes la cuota le queda en 11.455 lempiras. Tendrá que pagar 704 lempiras más en comparación a lo que ella venía pagando en los meses o años anteriores. Bueno, es una pena, ¿no? Pero la verdad es que ese es el resultado de haber tomado estas medidas de forma extemporánea, ¿no? En efecto, es importante comunicarse con su banco, porque es bueno saber cuánto le va a tocar a la gente pagar ahora debido a que las condiciones ya cambiaron, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta todo esto. Un informe especial. Bueno, es complicado. Hoy no ha sido muy esperanzadora su comunicación, licenciado Raudales. Lamentablemente a los economistas siempre nos toca dar las malas noticias, sí, igual que a los médicos a veces, ¿no? Sí, nos ha dejado preocupados, créanme, a todos, sí, porque aquí todos los que nos hacemos de alguna cosa lo hacemos fiado. ¿A puro préstamo?
con préstamo. Aquí es extraño aquel que puede y viene y dice, lo voy a comprar de contado. ¿De dónde? De ahí todos es fiable. Ariela, pero eso es muy bueno, porque eso es muy bueno que utilizar adecuadamente el crédito siempre es positivo, y lo que yo leo de lo que usted me está diciendo es que usted piensa que mañana va a estar mejor que hoy, porque uno se endeuda cuando cree que en el futuro va a poder salir con su crédito y por supuesto va a tener unas mejores condiciones de vida. Uno compra una casa al crédito o uno compra un vehículo al crédito, Ariela, porque piensa que sus ingresos en el futuro van a mejorar. Y eso es bueno. Es bueno que mantengamos esa actitud optimista, pero evidentemente hay que saber utilizar el crédito, porque si usted utiliza su crédito para irse de viaje nada más, ¿verdad?, y gozar un ratito y después andarse escondiendo, ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Claro, ¿sabe cuál es el problema, licenciado Raudales? Que todas las personas asumimos un crédito en base a lo que ganamos. A tu presupuesto. Entonces, correcto, cuando ahí nos presupuestamos, imagínense a mi compañera que pagaba 9,000 y algo, y ahora le toca pagar 11,000, ya le sale el presupuesto, porque correcto. le subió, ¿qué? 2,000 empiras más. Es correcto. Ese es el resultado, Ariela, de que los gobiernos no planifican adecuadamente y nos llevan de contra a todos, ¿verdad?, por su falta de planificación. Un mal manejo en la política económica. Es correcto. Una mala negociación, porque si Estados Unidos aumentó poco a poco una potencia mundial 0.25%, No, es que Honduras entiendo, 1.75%. no, es que entiendo que él dijo que se intentó no aumentar. No, total. Pero para lograr el acuerdo se debe aumentar. Entonces, como no se vino haciendo paulatinamente, ahorita se tuvo que hacer de un solo para lograr el acuerdo. Sí, Totalmente. Pero los acuerdos pueden ser bien negociados. Pero ¿qué beneficio nos va a traer al acuerdo? ¿Nos trae qué es mejor, la cura o la enfermedad? Aquí sale más cara la cura. Ahora, sí va a haber una cura, por supuesto. Yo tengo que ser muy enérgico en esto. Porque hay que ver ambas partes. A ver, habría sido peor no hacerlo, ¿verdad? Si Honduras no toma esas medidas, es probable que hubiéramos entrado a una crisis fiscal muy fuerte, porque el gobierno de Honduras no tiene dinero para pagar, para cubrir el presupuesto en este momento. Acuérdese usted que el año pasado se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este acuerdo, en este acuerdo, a lo que se comprometieron las dos partes por el lado del gobierno es que iba a haber 2 revisiones del acuerdo este año, y que cada revisión se iban a desembolsar por parte del FMI $117 millones. O sea, 234 millones por las 2 revisiones. No se dio ninguna de las 2 en marzo y en septiembre como estaba previsto, y tuvo que ir el gabinete económico en pleno. Incluso fue el señor Marlon Ochoa allá a Washington, ya prácticamente siendo consejero de electoral. Tuvo que irse él, porque era ministro de Finanzas, había sido ministro de Finanzas, a ponerse de acuerdo para que vinieran a hacer las revisiones a última hora. Y esa es la razón por la cual vino la misión. A comienzos de este mes de octubre se anunció que al final se había logrado ponerse de acuerdo, pero bajo las condiciones de que tenía que tomarse estas medidas para que pueda hacerse este desembolso. Entonces, ya ahora sí se van a desembolsar los 234 millones, que son 6,000 millones de lempiras que no tenemos para cerrar el presupuesto, ¿verdad?, que no tiene el gobierno, mejor dicho, para cerrar el presupuesto. Y además se van a recibir otros 250 millones más de parte del BID, del Banco Mundial, ¿verdad?, que estaban sujetos también a que este acuerdo estuviera vigente. Y además va a tener que venderse un bono soberano, ¿no?, para poder cerrar el presupuesto. Entonces, el problema fundamental es este, Ariela, que el gobierno está sin plata, pero le aseguro que si no se da esta situación, si no se toman estas medidas, probablemente las consecuencias de no tener ese dinero para cerrar el presupuesto habrían sido peores. Bueno, yo gracias. creo que el chance de escuchar ahora al pueblo nos ha dejado preocupados. Gracias, No, licenciado pero Raudales. también, pero en honor al balance era justa la pregunta, ¿qué hubiera pasado si no lo hacemos? Correcto. Y él dice que como país, si no se seguía la medida, Era necesario. pues íbamos a terminar mal. Entonces es aquello de que no había salida, según lo que nos ha dicho el licenciado Raudales, reconocido economista Y solo queda el mismo de nuestro cuero las país. correas.
catedrático, expresidente del Colegio de Economistas, o sea, estamos hablando de una persona que sabe del